estos temas históricos, luego a veces pensamos que los del frente tienen una estrategia que estas historias hay que pararlas más para que lleguen a más espacios. Bien, hay que agradecer también al espacio en el que nos encontramos, la delegación de pensionados y jubilados de la acción octava, que nos brindan este espacio, que pues es de los agremiados y agremiadas. Y bueno, ya para no aburrirlos con la participación y ya a la brillante participación de nuestros compañeros, vamos a darle paso a, primero los presentaré y luego pasamos el micrófono. El primero de nuestros compañeros que estará teniendo una participación es Juan Álvarez de la Rocha. Él es originario guatemalteco, fue militante de la Juventud Comunista de México en los años de 1967, es activista también en movimientos populares de solidaridad, respecto al Senado, movimientos obreros, incluso movimientos actuales, es activista, fue militante activo del movimiento revolucionario del MAP, también fue preso político, fue exiliado político en Cuba y pues además tiene más historias que ya encontraremos en su participación. Fuerte aplauso para nosotros. Nuestro siguiente compañero es Hugo Nava. Él es también originario de Chihuahua y él actualmente se encuentra estudiando filosofía en la fuerte aplauso para nosotros. Bien, pues ahora pasaremos a participaciones, no sin antes decirles, estos ejemplares otorgarán mediante una rifa, se han estado llegando viendo algunos papelitos para la rifa, pero como vemos, tenemos suficientes, así que yo creo que todos vamos a empezar lo mismo. Y bueno, pasamos entonces el micrófono a nuestro compañero Juan Chávez de la Rocha. Adelante, compañero. Gracias. Buenas tardes. Agradezco primero la invitación que me han hecho los organizadores para con modesta participación, platicar un poco, no en el aspecto literario, sino lo que significó para nosotros la publicación de esta grandiosa obra de Carmen. Les voy a iniciar platicando una anécdota. Cuando se presentó aquí por vez primera la obra de Guerra del Paraíso de Montemayor, yo había tenido la oportunidad de conocerla antes de que se presentara aquí en Chihuahua. Cuando yo conocí este trabajo, yo me quedé absolutamente impactado al conocer este trabajo. Fue, creo yo, el inicio de dar a conocer una historia que hasta ese momento estaba oculto, estaba caída. Conocí la presentación y no aguanté la tentación de ir a hablar con Carlos. No lo conocía, yo lo conocí. A él, Carlos, le dijo, a mí no me vas a hacer, bueno. Le dije, tú fuiste militante y activista de algunos de los grupos revolucionarios que están hablando aquí. Y creo que fuiste activista del Partido de los Pobres. Le dio mucha risa. No, dijo, no, yo no participé. Le dije, no te creo. Porque aquí hay cosas que tú narras, que tú cuentas, que solamente quienes estuvimos con alguna participación, que conocimos directa o indirectamente de los hechos, lo conocimos, porque era clandestino, era oculto, y no, pues mi trabajo es un trabajo de investigador nada más. Pero es un extraordinario trabajo de investigación que por este libro
guerra en el paraíso, pasa la vida toda de Guerrero, de la Sierra de Atoyac, de gran parte de México, de aquellos años. Pasa todo, que se concentra todo. Impresionante para mí es cómo le da la voz a todos los participantes de la época, a todos, a los campesinos, los estudiantes, los militares, los judiciales, el gobierno. Le dan una voz los militares, una narrativa extraordinaria de cómo describen en su obra la participación, el pensamiento de los militares. Bueno, yo participé, y hay otros compañeros que me van a ayudar a ignorar en la exposición, que son de la época, Armando, Meche, Alma, Pablo, Carmen, y no sé quién más, que conocimos algunos de los aspectos de este libro. Pero lo que aquí se dice. El libro empieza narrando el secuestro de Genaro, que hace el grupo de Genaro para liberar a un compañero que estaba preso. Yo diría que fue una preocupación central, preocupación muy lejanos. La gran preocupación de estos grandes 72, la gran preocupación que querían a saber de la policía de Armando Gutiérrez Barrio, de Miguel Azara, era conocer, saber qué conexión había de la actividad esta de rector de la universidad, no era entonces de la Coca-Cola, no, de la Coca-Cola, con los otros grupos. Le asegura Nazararo y Fernández Gutiérrez Barrio que no hay una conexión. Ojeda para allá, Agullada, el secretario de Gobernación en el gobierno de Luis Echeverría, y la gran preocupación en este momento, en esta narrativa, es la conexión que queda entre el grupo de Genaro Vázquez y los movimientos armados, las organizaciones armadas, que ya para estas fechas estaban surgiendo como hongos por todo el país. Le asegura que no tiene ninguna conexión, que este secuestro de Castrejón era básicamente la liberación, el rescate, la liberación de los compañeros de la AC, de la Asociación Cívica de Guerrerense, que después se convierte en Asociación Cívica Nacional, Nacional Revolucionaria, pero para ese momento la gran preocupación era conocer y saber el gobierno, las fuerzas represivas, cuál era la conexión que había entre ese sector. Pero eso ya está, así empieza su obra en 1972, además de una maravillosa descripción. Lucio Cabañas ya se había ido al mundo en 1965. Después de la elección que se da en Acayuca, en Guerrero. Pero ¿en qué contexto se da el levantamiento de Genaro, de Lucio? Como que hay una falla en el sonido, a veces se oye bien y a veces no. Se lo acerca y se lo retira. Bájale un poquito. A ver ahí. Y mantén el micrófono a una altura. De la boca, de la. Ahí. Exacto. Vamos a ver ahí.
¿En qué contexto se da? Para mí es importante señalar esto. En el mismo contexto internacional de los años de los 50, casi toda la década de los 60, el surgimiento, la confrontación internacional de la llamada guerra, que da posterior a la Segunda Guerra Mundial, la confrontación entre las dos grandes potencias que surgen de esta Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y Estados Unidos. La llamada Guerra Fría, que no fue tan fría, efectivamente, de una confrontación directa entre las dos grandes potencias, pero en medio de ese proceso se da la Guerra de Corea en 1953, la Guerra de Vietnam, después de la derrota en Dien Bien Phu por parte del ejército vietnamita a los franceses y la posterior intervención de los Estados Unidos, la lucha por la liberación de los pueblos africanos que estaban luchando por su independencia, los movimientos, desde luego, la revolución cubana de 1959, hay un evento importante, la primera conferencia tricontinental de los pueblos de Asia, África y América Latina, que se celebra en Cuba. Y ahí es donde está la famosa carta de Che Guevara. En ese contexto está también todo el movimiento armado de liberación de los países de América Latina. Guatemala, Salvador, Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, prácticamente toda América Latina estaba en movimiento por la liberación. Se da también en el contexto de la lucha por las libertades democráticas, de los derechos humanos en Estados Unidos, con Martin Luther King. En ese contexto ubico yo el movimiento de Lucio, que inicia Lucio, en 1967. Para 1967, el movimiento de acción revolucionaria de MAR ya se había constituido un año antes de la formación del Partido de los. Lucio tenía o tuvo una actividad desde muy joven como dirigente estudiantil de la escuela de Ayotzinapa, donde fue estudiante. Fue dirigente, rápidamente se hizo dirigente, pero también fue presidente de la FESU, de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Todo lo narra extraordinariamente Carlos Escobar, maravillosamente, y se convierte esta obra literaria para mí, desde mi punto de vista, pues en una novela histórica, con toda la expresión de la palabra, llena de datos, de fechas, cómo se enlazan los movimientos, pero también con mucha poesía, con mucha poesía, poema también. Bien, en el 67, antes del 67, pues Lucio participó en la Asociación Cívica Guerrerense. En todos los movimientos que se daban ahí estaba presente Lucio Cabaña. En la organización, con una gran preocupación de organizar a la gente, organizar a la mujer. No se planteaba hasta antes del 67, Lucio, al menos que yo no tengo conocimiento que lo hubiera hecho, el movimiento armado. Hay aquí un diálogo muy importante, posterior a 65 Madera,
de madera 65, que yo entiendo que es a la compañera Guadalupe Jacob, y Hugo, yo quiero ubicar a Hugo como Salvador Gaitán. Salvador Gaitán. El Lupe Jacob le dice el uso a Lupe Jacob que les ayude, en independencia de que él no esté de acuerdo con la lucha armada, les pide su ayuda. Entonces, que yo no estoy de acuerdo con la lucha armada. Yo creo que no es el tiempo, no es el momento. Inmediatamente después del 65. Finalmente, Lucio tiene una formación marxista. Él es militante de la juventud del Partido Comunista Mexicano y un estudioso de los movimientos sociales. La formación de él es marxista y muy vinculado siempre a una gran preocupación por la organización. Y lo retrato, quiero decir eso, porque más adelante son muchas cosas, muchos temas para leer el libro. Entonces es prácticamente imposible abordar en el tiempo que tenemos todos los temas que nos plantean. Pero bueno, yo quiero destacar que finalmente la represión de Atoyac de Artas, por el simple hecho de hacer una denuncia contra la directora de la escuela, el gobierno reprime, el gobierno del Estado, hay 7 muertos que iban por Lucio. Lucio era un destacado dirigente de masa. Y eso lo obliga a remontarse al campo y formar el Partido de los Pobres con la Brigada de Ajusticiamiento. La Brigada de Ajusticiamiento era el brazo armado del Partido de los Pobres. Bien. Se dan una serie de sucesos muy rápidos a partir de esas fechas. Se forman simultáneamente muchos grupos armados. Ya les decía, el MAR se había formado un año antes de que Lucio fuera a la sierra. Y los primeros contactos se empieza a tener Lucio con los grupos urbanos es con los guajiros, que era dirigida por Diego Lucio. Se dan los primeros contactos con ellos, con el MAR, empiezan a llegar a establecer contactos, comunicación, con el fin de hacer la unidad del movimiento guerrillero de la guerra. Finalmente, ahorita lo vemos, se logra parcialmente. Diego, hay una cosa importante que yo quiero destacar. La relación casi permanente del movimiento de Chihuahua, del estado de Chihuahua, con Guerrero. Muy temprano, Diego Lucero establece comunicación con Lucio y le propone unificar los grupos. Pero no fue la única. Hay un contacto importante que Arturo Plata lo decía, con Lupe Jacob y con Gaitán, con Salvador Gaitán, que Salvador va con Lucio Cabañas. Para este momento, Salvador Gaitán participaba en el grupo 23 de septiembre y establece contactos con Lucio. Pero hay más que estaban presentes ahí, los compañeros Gamis, los hermanos de Arturo Gamis, Lola, Amalia, Emilio. Está presente también Javier Gaitán, allá en la sierra,
se dio al interior, y es un tema poco conocido, al interior de los grupos guerrilleros de la época para buscar la unidad. Había sucedieron dos grandes posiciones que se dieron allá en la Sierra Hídrica. Por un lado, el Partido de los Pobres, con la consigna de ser pueblo, hacer pueblo, estar con el pueblo. Para Lucio, la revolución la tenía que formar hacia el pueblo. Para Lucio, el pueblo eran los campesinos, los trabajadores, los explotados, los campesinos pobres. Y otra gran vertiente que se dio en la discusión teórica fueron primero con la organización partidaria o parapartidaria que encabezó muy pronto y muy rápido murió el compañero Ramos Sabana. Ramos Sabana. Y lo que fue posteriormente la Liga Comunista 23 de septiembre. Y aquí hay un diálogo muy rico en cuanto a la concepción de los grupos, de estos grupos, con Lucio Cabral. Lucio plantea la unidad del movimiento, pero a partir de cosas muy prácticas, del trabajo organizativo, de la incorporación de todo el pueblo a la lucha, mientras que para los compañeros de la Liga Comunista 23 de septiembre fueron muy doctrinarios. Ellos planteaban que no era posible una revolución si esta no fuera una revolución proletaria, una revolución marxista. Y ahí fueron concepciones de fondo. Hay un compañero, el senador José García, que tiene aquí en los diálogos que se tienen aquí en Sierra, que es de los exponentes de la tesis de la partidaria y posteriormente de la Liga, en el que discute con la Brigada y con Lucio, que si no son marxistas, leninistas, que si no son comunistas, no es posible participar o hacer la revolución. Los campesinos le dicen, ¿nosotros qué somos? Pues son campesinos. No somos proletarios. No, ustedes son campesinos pobres, y la revolución pasa por la clase obrera para que sea una revolución verdadera, una revolución social. El senador José García tiene un papel muy destacado, un compañero que poco se conoce de él, pero fue clave en aquellos años. Fue el senador maestro, normalista también, de Oaxaca, no recuerdo de qué normal, pero fue compañero militante del MAR primero, de Reyes, de Oaxaca, y jugó un papel importante en el MAR, y fue de los contactos también que tuvo con Lucio Cabral. El Senado fue funcionado por el MAR como vínculo para establecer las relaciones con los otros compañeros, con los grupos que había. Se estableció contacto con, y aquí lo narra Carlos Montemayor, primero con los compañeros de la partidaria que posteriormente dieron origen a la Liga Comunista 23 de septiembre, y a través de Vicente Estrada, los compañeros aramillistas del municipio de Morelos, establecieron la relación con Lucio Cabral. No fue posible establecer el acuerdo.
no fue posible establecer la unidad porque los compañeros, según lo dice Lucio, lo dice Carlos y lo dice Francisco López de Vázquez, lo cuenta Armando Gaitán, los compañeros de la partidaria, no únicamente había una lucha ideológica interna, sino que pretendían ser la dirección de todo el movimiento guerrillero de la época, aceptando la concepción marxista de la interpretación de la realidad mexicana a partir de acomodar el texto marxista a la sociedad. Yo recuerdo cuando en 1970, con Casabantes, Jesús María Casabantes, que pertenecía en ese tiempo al grupo 23 de septiembre, posteriormente Casabantes se incorporó al MAR y se estableció la relación con ellos, y Casabantes advirtió a la dirección del MAR, aquí está Carmen que sabe mucho de eso, que este grupo del 23 de septiembre, y está consignado en el documento y en la memoria nuestra, no era un grupo serio como tal, ¿no? Sin embargo, se conformó el grupo MAR 23, que estrechó la relación con Lucio Cabaña a través de Wenceslao y otros compañeros. Eso fue un asunto muy criticado por Casabantes en su momento, ¿no? Los compañeros ahí establecen la polémica y dijo, bueno, pues es que no fue posible esa relación con la unificación del movimiento por dos posiciones antagónicas, pero además de una práctica política. Mientras que para los compañeros de la 23 estaban dadas las condiciones a nivel nacional y en Guerrero para hacer una insurrección nacional, tomar el poder político y establecer la dictadura del proletariado para ahí desarrollar un Estado socialista. Para Lucio, para el MAR, para otros compañeros, no lo veíamos así. Nosotros planteábamos que la necesidad de, sí, la lucha armada, nuestro objetivo final era la construcción de una sociedad socialista y llegar al socialismo, pero visto esto como un largo proceso, como una lucha prolongada, a largo plazo, como arribar al socialismo como una cuestión cultural a partir de derrocar al gobierno de la burguesía, de la oligarquía. Hay un diálogo aquí muy bonito, yo se lo recomiendo que pongan atención a esto, cuando relean los libros, que yo creo que la mayoría de ustedes ya lo conocen. En esos diálogos que se tienen ahí, esas discusiones con los compañeros, dos grandes concepciones, pero además con la intención de optar al partido de los pobres y a la brigada de justiciamiento, pues sin acuerdo. Desde ese uso es que nosotros, para tomar los acuerdos, hacemos asambleas, hacían asambleas consultando al pueblo, en la organización de los daños, consultando a los pueblos, hasta para las emboscadas que puso al ejército, muchas emboscadas que puso el ejército, y cuestionaba, bueno, ¿y de ustedes en dónde está la organización? ¿Cuál es la base social que ustedes tienen? Y efectivamente era una crítica que hacía Lucio a la mayoría de los grupos que surgieron por todos lados,
Comandos Armados del Pueblo, Crédito Urbano Zapatista, Fuerzas Armadas de la Nueva Revolución, muchos grupos que surgieron como hongos, pero ninguno de esos grupos tenía una base social como lo tuvo el Partido de los Ninguno. Y ese pues, representó para el uso un problema para la vinculación con los compañeros. Este libro para mí tiene la mayor importancia porque yo creo que fue el primero o uno de los primeros en dar a conocer la guerra sucia que se desarrolló en aquellos años. Pero además con lujo de detalles. Viene aquí, narra aquí también Lucio, que es Ricardo Montemayor, el frustrado secuestro de Garzazada en Monterrey. En la de Garzazada en Monterrey, en el que los compañeros invitaron al MAR a participar en ese evento. El MAR se negó, por ahí Armando, el MAR se negó por dos razones fundamentales. Una, porque era una acción no preparada a conciencia, con altas posibilidades de que fallara. Y dos, porque no había manera, no había forma de responder la reacción del gobierno al tocar al hombre más poderoso del mundo, a Garzazada. Los compañeros finalmente hicieron el intento, fallaron, fue lamentable, murió Garzazada, murieron los compañeros, se agudizaron las contradicciones del gobierno de Echeverría con los empresarios y le exigen al gobierno de Echeverría mano dura. Le exigen a los empresarios terminar con esos movimientos que estaban surgiendo en todo el país, movimientos armados y movimientos sociales. ¿Cuál fue la respuesta? Inmediatamente después vienen los famosos vuelos de la Carlos Montemayor, así con una atención tremenda, narra aquí en la voz del niño cómo los helicópteros, ve un niño pasar los helicópteros, con la inocencia de un niño que llevan cargando un bulto y se pierde en el mar. Pero lo escribe literariamente, pero de hecho es este. Pues eran los vuelos de la muerte, eran la gente que después estaba deteniendo y los arrojaban al mar. Eso ya estaba muy, hoy ya está muy documentado ese hecho. Y destaca también Rosequín la relación que trajo que tiene el ejército hacia los campesinos y el trato que da uso al ejército y a los prisioneros y a los heridos que dan en los combates. Dos morales totalmente diferentes. Mientras que Lucio respetó siempre la vida de los soldados heridos, el ejército se valió de las torturas, de las desapariciones, de las más crueles torturas para lograr ubicar a Lucio. Tiene aquí, ya voy a seguir leyendo mucho, un diálogo aquí con ese estremecedor, que un campesino le dice a su hijo: vete, maestro, profesor, le digo, vete con el profesor Lucio, vete a la sierra, no te quedes aquí, te van a matar.
sirve al profesor Lucio, llévate ese kilo de tortillas que tenemos aquí. No te quedes aquí porque aquí te van a matar, van a saber que eres maestro, que eres profesor, y yo no quiero que te maten aquí. Vete, dile a Lucio que con tu vida voy yo también, vamos los dos, pero llévate esas tortillas. Ya nosotros veremos cómo hacemos para ir a buscar plata o otros frutos para acá. Narra ahí mismo en este gran relato cómo el ejército acaba con los pueblos, atrás. Y esa fue una estrategia, y ya voy muy rápido, ¿verdad? No voy a explicar muchas cosas, para terminar con la participación del ejército. Hay un diálogo extraordinario, recuerdo cuando lo lea, cuando le da voz Carlos Montemayor a los militares. Yo no sé cómo le hizo para sacar eso, pero es extraordinario ese diálogo. Un viejo general y un coronel o un teniente coronel, que el general, para el teniente coronel o coronel, hay que terminar, punto. Son los enemigos, hay que acabar con ellos, punto, no hay más. Y el general le dice, pues es que no es la misma luchar con un grupo de bandoleros, más o menos, que es la guerra contra el pueblo. Son dos cosas diferentes. Como militares vamos a terminar con ellos, pero la guerra es contra el pueblo. No son delincuentes, no son bandidos, no son sinvergüenza. Son ese pueblo contra el que estamos enfrentando y confrontando. Aquí narran también, explican, hablan de la participante, de los asesores de Estados Unidos, de la agencia, de la CIA, que son los asesores, asesoran así como asesoraron a la contraguerrilla de Venezuela, de Colombia, de Bolivia, de Perú, de toda América, de Guatemala, de toda América Latina. También aquí en México estuvieron presentes. Fueron los asesores de la CIA quienes impusieron la táctica de abrazar los pueblos. Fue la única manera de quitarle la base social a Lucio, acabando con los pueblos, desterrando a los pueblos, y quitarle la base social por la fuerza, por la violencia, y también en una supuesta progreso del gobierno, llevando carreteras, llevando escuelas, llevando médicos, llevando clínicas, a fin de ganar la base social que tenía Lucio ahí. Esa, finalmente, fueron 25,000 soldados que estuvieron concentrados en Guerrero, rodearon, cercanos de los estados vecinos, y finalmente el desenlace nosotros conocemos, el desenlace final. Esta obra para mí y para quienes participamos en esa época y conocimos de cerca eso, representó nuestra voz, nuestro quehacer por vez primera. Ahí empezó a darse a conocer todo el movimiento de la guerra social. Y yo termino haciendo una relación con los tiempos de ahora. Hace, ¿cuántos? 34, 35 años que publicó Montemayor denunciando
la guerra sucia. Para mí es una cosa terrible ver que se pretende primero un homenaje que la gobernadora de Guerrero, emanada de las filas de Morena, le hace un reconocimiento a Rubén Figueroa Figueroa, en presencia del hijo Rubén Figueroa José. Fueron los enemigos con los que confrontó Lucio Caín. Fueron los enemigos, personalizado el Estado en ellos. Y otra cosa que no puedo yo dejar de comentar. En la narrativa de Arriaga, del doctor Arriaga. Cómo regresar la historia, cómo borrar la historia que estuvo tantos años oculta y que aún sigue oculta muchas cosas. Y un gran avance fue, si bien no ha sido posible desde los gobiernos de López Obrador y Claudia hacer justicia, dar a conocer las desapariciones, cientos de desapariciones de compañeros de hace 60 años, y avanza en un reconocimiento que yo les hago, en dar a conocer la historia a través de los textos de las escuelas, para que estos hechos que los narra magistralmente Montemayor hoy quieran o pretendan quitarlos de esos hechos. Es un regreso, es borrar, es querer regresar a las tinieblas, a no conocer lo que ha sido parte de nuestra historia y de esta generación de nosotros. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Juan. Carlos Montemayor nació en Parral en 1947, falleció en Ciudad de México en 2010. Escritor, traductor y activista social, fue defensor de las comunidades indígenas y de los grupos más vulnerables del país. Fue miembro del número de la Academia Mexicana de la Lengua y autor, entre muchos libros, de Los Informes Secretos, de las Armas del Alba, La Fuga y las Mujeres de Arabia. A lo largo de su carrera recibió un sinnúmero de distinciones, entre las que destacan el Premio Javier Villaurrutia, el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares y el Premio Bellas Artes de Narrativa Colima para obra pública. Además, este libro que tenemos aquí en las manos también es un libro multipremiado y pues tiene precisamente todos estos pasajes históricos que nos ha planteado ya Juan. Sin más, vamos a darle la palabra ahora al compañero Hugo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, quiero comenzar agradeciendo a todos que están aquí y pues nada, ¿no? Vamos a ir. Yo voy a hablar del mérito literario de Montemayor porque considero que no se puede despegar su labor política. Entonces, bueno, Carlos Montemayor me parece uno de los mejores escritores que ha dado no solo nuestro estado, sino todo el país. No tiene nada que envidiar a los grandes autores de lengua hispana del siglo XX. Sin embargo, su mérito literario ha sido dejado de lado y se le ha dado el lugar destacado que merece. Quizá en parte por la intensa moral y coherencia política que le llevó a reunir las lisonjas de los poderes fácticos de la cultura oficial, en parte por la amplitud de sus intereses y trabajos, en parte porque su labor como intelectual crítico y comprometido hace sombra a algo aparentemente tan banal como lo literario. Por ejemplo, en el caso de la novela que aquí nos ocupa, ¿qué importancia puede tener la riqueza léxica de las descripciones, la claridad y el equilibrio con que están construidas las oraciones, la eficacia con que están manejados los diálogos, o la maestría con que se mueven desde los dos puntos de vista, cuando el tema histórico y político de la novela es uno tan urgente y humano? Lo que aquí pretendo exponer a manera de invitación a lectores nuevos y a manera de defensa del lugar que Montemayor merece en el canon literario es que mucho. No se puede comprender y valorar apropiadamente el mérito político e histórico de esta novela sin comprender y valorar apropiadamente su mérito literario, y viceversa.
No pretendo hacer un repaso o un análisis de los diversos hechos narrados en la novela, sino ofrecer mi valoración de la misma a manera de, como ya dije, invitación a repensar su medio. Bueno, Montemayor tuvo la fortuna y, más importante, la aptitud y el interés para ello de recibir una formación clásica. Aprendió griego y latín y estudió con detenimiento y atención la tradición literaria clásica, desde Homero hasta Luciano, desde Cicerón hasta Claudio Claudiano. Estudió de la mano del gran clasicista Rubén Bonifaz Nuño, con quien trabajó en amistad. Desde joven tuvo la agudeza y humildad para hacer el lento y trabajoso camino de dominar el arte poético. Él mismo comentó la importancia que la literatura antigua tuvo en su desarrollo como poeta y escritor. La poesía de los grandes poetas de la antigüedad, él decía, es bastante más obvia de lo que uno, acostumbrado a las imágenes explosivas, a las asociaciones audaces, a la vanguardia y a la experimentación, podría esperar. Pero esta sobriedad no debe confundirse con pobreza o falsedad. Los autores antiguos dominaban la lengua como pocos contemporáneos y sabían explotar rectamente todo el abanico de figuras retóricas que nosotros conocemos. Su forma de hacerlo simplemente tendría que ser mucho más medida, más humilde y consciente de su lugar y más equilibrada y pulida. Esto les permitía lograr una expresión sumamente eficaz y clara, sin necesidad de hacer la de experimentación con que solemos estar más familiarizados. La poesía antigua posee ante nuestros ojos ese carácter autocontenido y sobrio, pero tal carácter, tras una lectura detenida y atenta, se revela en la riqueza infinita que se desborda y mana regalo los campos de la literatura occidental. La poesía de Montemayor posee esta misma cualidad. Su aparente simplicidad se revela al leerla atentamente como una escultura tallada con paciencia y maestría, como una frase eficaz y precisa, como una carga de sentido que desborda la simetría del poema. Montemayor seguirá esta misma línea literaria en sus trabajos en prosa. ¿Quién no recuerda las vívidas y poderosas descripciones que pueblan las llaves de Urgel? Esas descripciones tan musicales que nos invitan a leerlas y repetirlas en voz alta. Todo lo que Montemayor aprendió en su estudio de la literatura, en su lectura atenta y en su labor traductora, lo pondrá al servicio de un fin que, sin dejar de ser literario, sobrepasa la literatura. Pasemos a Gran País. Este es un libro que suele ser clasificado como novela política o como novela histórica, con bastante justicia. Estos apelativos no son gratuitos. Podemos encontrar en la novela un análisis lúcido, hasta la actualidad y crítico de los mecanismos de poder en nuestro país, con toda su brutalidad y corrupción. También encontramos un acercamiento fiel y riguroso, muy documentado, a la guerrilla de los caballos, que nos permite dimensionar la experiencia de una encrucijada histórica concreta. Sin embargo, aproximarnos a una novela con esta predisposición en mente hace muchas veces que el adjetivo pase a un primer plano, que el sustantivo, el núcleo de la frase, es decir, novela, quede un poco en la sombra. Toda clasificación responde a un fin y se justifica en él. La clasificación tiene su utilidad, pero debemos tener siempre presente el hecho de que las clasificaciones están en nuestra mente. Son una manera de ordenar la experiencia, no algo que está ahí en el mundo. Es por ello que, para evitar que algo pueda ser pasado por alto, buscaré aproximarme a esta novela como una novela. Y bueno, ¿qué es una novela? Todos sabemos que es un género literario narrativo escrito en prosa. Eso está muy bien, pero no nos dice mucho. La novela moderna surge con el Quijote, pero aunque la genialidad de Cervantes fue clave, no surge de la nada. Se fue gestando lentamente a través de los siglos. La mayoría de títulos literarios coinciden en decir que el poema épico de la antigüedad, llámese Iliada, Odisea o Eneida, por ejemplo, pasa a la modernidad en la forma de novela. Se trata de un relato complejo y con un alto grado de coherencia interna, pero la novela moderna no es un poema épico. Sus temáticas, por ejemplo, tienden a ser mucho más mundanas que individuales, pero hay una diferencia mucho más importante y definitoria. El teórico ruso Mikhail Bakhtin estudió este género y determinó con gran fortuna las características que lo definen. La que más me interesa es la de la heteroglosia. Bakhtin, en sus estudios del fenómeno de la lengua y el habla, encontró que cada palabra tiene un significado léxico, ¿no? Es algo que podemos ver cuando vamos a un diccionario. Pero el sentido del lenguaje no se habla ahí. Cuando hablamos, la lengua es viva. Siempre tiene una carga distinta de sentido, tiene una carga de asociaciones y significados que dependen del contexto, dependen de quién lo está diciendo. Hay una sutil variación
que permite que una misma frase dicha por una persona distinta en un contexto distinto tenga un significado totalmente diverso, ¿no? Entonces, para Martín, la novela es el único género literario que permite mantener esta pluralidad, a diferencia del poema épico, que lo digería y lo transformaba con un único discurso. La novela no mantiene estas tensiones. Es por ello que también para Martín, la novela es el género que mejor permite explorar la experiencia humana. Bueno, en una novela muy bien escrita, como es el caso de Dostoyevsky, para Martín, yo diría, como el caso de las novelas de Montemayor, el autor no nos guía hacia ninguna dirección, sino que nos arroja en el centro de un mundo tan accidentado y plural como el nuestro, y nos deja seguir el camino que prefiramos. La fortuna de Guerra en el Paraíso es que Montemayor logra perfectamente eso, pues tiene el acierto de, a pesar de ir como intelectual, tener muy clara su postura ante lo que está narrando, no intervenir en la narración. Hay una objetividad que el autor nunca viola. Permite que los personajes titulares hablen por sí solos, y nos deja a nosotros, los lectores, la responsabilidad de decidir qué hacer con ellos. Esto no podría haber sido logrado con tal maestría y belleza sin el dominio literario que Montemayor tenía de la ley. En literatura lo importante no es el qué, sino el cómo. Concentrarnos excesiva, o mejor, únicamente en el qué de la novela, en este caso, la historia y la guerrilla, nos hace perder un poco de vista el cómo y dejar de ver la novela como literatura. Para ello, pues Montemayor podría haber escrito algún libro de investigación histórica, como si tiene la violencia del Estado en México. ¿Por qué entonces escribió una novela? ¿En qué sentido tiene todo esto que estoy hablando de la heterodoxia y la poesía épica? Pues la literatura, aunque deba ser respetada y valorada como literatura, naturalmente no está despegada del resto de dimensiones que atraviesan la vida humana. La importancia de escribir una novela sobre este tema radica en su relación con la historia. Voy a ir un poco lejos ahora, pero pues verán cómo al final todo cae en su lugar. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche, preocupado por el abuso de la historia que hacían sus compatriotas alemanes para sustentar sus políticas hipernacionalistas, presentes del nazismo, dedicó su segunda intempestiva a reflexionar sobre los usos y abusos de la historia. Distingue dos formas de estar en el mundo. Una histórica, que es propia de una vida sin memoria, espontánea y libre, pero sin dirección ni contenido, y una forma de existir histórica, que está cargada de sentido y tiene una dirección por ello, pero está atormentada por el peso del pasado y tiene el constante recuerdo de la muerte. Para poder vivir humanamente, nos debemos colocar en un punto medio y hacer uso de nuestra capacidad de apropiarnos del pasado para sanar y regenerar lo perdido. Entonces Nietzsche distingue tres maneras de hacer historia. La historia monumental, que es esa historia inspiradora y reafirmadora que nos ayuda a encontrar en las figuras del pasado la fortaleza para cambiar el presente, pero cuyo riesgo está en ser cooptada por el poder para disfrazar el odio a la grandeza presente con un amor al pasado. Como cuando alguien dice, las feministas eran las de antes, no las de ahora. Ese tipo de discurso. Bueno, otra forma de hacer historia, para Nietzsche, es la historia anticuaria. Esta se va a los detalles y da dignidad a lo pequeño, nos conecta con nuestra identidad y alimenta el sentido de comunidad, pero eso nos corta de vista y nos empuja al criticismo. Y finalmente, la más importante para Nietzsche es la historia crítica, que es aquella que mira el pasado con rechazo y lo condena, pues es consciente de que la historia se construye de injusticias y atropellos, de opresión y olvido. Esta historia es transformadora para Nietzsche porque busca liberarse de la lógica violenta e injusta que ha movido siempre el venir humano. Sin embargo, el peligro de esta forma de hacer historia radica en que estaríamos condenándonos a nosotros mismos sin saberlo, pues podemos olvidar que somos hijos de nuestro pasado. Nuestra naturaleza está dada por la historia que nos va a escribir, no podemos darnos esta naturaleza. ¿O sí? Medio siglo después, otro filósofo alemán, Walter Benjamin, asediado por el nazismo que parecía invencible y cada vez más seguro de sí mismo, reflexionará sobre esta cuestión. Él nos dice que el pasado nos ha dado una vez para siempre. Esta historia de la que somos hijos no es un hecho que simplemente debamos recoger. Abro los cita. La imagen verdadera del pasado es una imagen que amenaza con desaparecer en todo presente que no se vea aludido por ella. Cierro cita. La heroica lucha de Lucio Cabañas y tantos otros más cae en el olvido, deja de ser nuestra historia, cuando nosotros no nos reconocemos en ella, cuando sus preocupaciones no son las primeras como nosotros.
aparece como un mero dato, un hecho despojado de sentido. Frente a la fría clasificación que el poder oficial de la clase dominante hace de estos hechos, nuestro deber es no asumirla. Nuestro deber es responder al silencio que la historia oficial siempre ha otorgado a las heroicas luchas de tantos hombres y mujeres que se lanzaron a la guerrilla. El pasado no debe ser recibido pasivamente. Debemos articularlo históricamente para que no se convierta en un instrumento de la clase dominante. Benjamin dijo que ni los muertos estarán a salvo si el enemigo vence, porque su historia será negada, será pervertida y silenciada. Sobran los ejemplos. ¿Quién ha escuchado la repugnante historia que dice que el Che, antes de morir, rogó por su vida y le ofreció entregar a sus compañeros, cuando ya todos sus compañeros se han atrapado, ¿no? Pues sin irnos más lejos, el caso de Lucio Cabañas, el relato oficial fue que él se quitó la vida, aunque al revisar el cuerpo no se encontraba la marca de cómo se quitado la vida. La novela muestra esto. Por ejemplo, cuando en repetidas ocasiones los portavoces del poder aparecen frente a los periodistas explicando que los guerrilleros son enfermos mentales, rechazados sociales, apresados, cobardes, ignorantes y muchos epítetos más, ¿no? Dicen que son simples criminales sin apoyo. Nosotros no podemos aceptar y permitir que ese relato sobreviva, porque, aunque sepamos una verdad distinta, la historia oficial siempre recordará su versión. La herramienta con que Benjamin nos invita a apropiarnos del pasado es la empatía, pero no cualquier empatía. Es la empatía con los perdedores, con los que siempre están debajo, con los que dan la vida, no con los ganadores. Benjamin dijo que todo documento de cultura es también un documento de barbarie, porque toda producción cultural se encuentra latentes en las estructuras de poder de la sociedad que la creó. De esto no se puede huir. Alguna vez se dijo que después de Auschwitz, después del Holocausto, no se podía hacer poesía. Pero esto siempre ha sido así. Toda producción artística es un crimen porque se sostiene sobre la explotación, el despojo y la muerte. Y entonces, ¿debemos dejar de hacer arte y calificarlo de un vicio burgués? Nada más del propósito de Benjamin, ni del mío, ni del de Montemayor. El arte debe demostrar sus propias contradicciones, no ocultarlas. El arte honesto y comprometido se abre entre nosotros para dejar ver sus entrañas sanguinolientas, para interpelarnos y gritarnos, y hacernos mirar nuestra realidad. La literatura es un espejo en el que, si prestamos atención, aunque veamos algo distinto a nosotros, nos reconocemos con más claridad y urgencia que en cualquier espejo. Carlos Montemayor logró también su novela, que esta responde a lo positivo de cada una de las formas de hacer historia de acuerdo a Nietzsche. Como historia monumental, porque rescata la grandeza de Lucio Cabañas y sus compañeros, y esta nos inspira a creer en la grandeza del presente, y la que está por venir. Como historia primaria, porque el grado de angustia y naturalismo que están retratadas las experiencias de sus personajes nos hacen reconocernos como sus congéneres, nos hacen saber que su historia es también la nuestra y sus desdichas también las sufrimos nosotros. Finalmente, y este es el golpe maestro de Montemayor, la historia crítica no está paternalmente expresada en la novela. Somos nosotros, como lectores, quienes debemos realizarlo. Es al leer la novela, al internarnos en su objetivo juego de perspectivas, que debemos tomar la decisión de condenar el pasado y toda la historia que hemos heredado para crear nuestra propia historia, para apoderarnos del pasado negado y destruido. Pero si Guerra del Paraíso puede hacer todo esto y no limitarse a una de esas tres formas de hacer historia, es porque no es historia, es literatura. El dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht, marxista como Benjamin, realizó una crítica a la teoría literaria tradicional construida sobre el libro de la poética de Aristóteles. En este breve tratado, Aristóteles define el género de la tragedia griega y recomienda la forma más apropiada de componer una, el cual responde al fin que él identifica con la tragedia, la catarsis. Este es un tema que ha dado mucha tinta a correr, mucho debate, pero trataré de ofrecer una breve síntesis que permita comprender la crítica de Brecht. La catarsis sería un fenómeno que experimentan los asistentes al teatro al ver en escena los crueles sucesos con que el destino ocasiona de ellos. Según Aristóteles, viendo lo sucedido ahí, los asistentes purgarían sus pasiones más bajas, pues al reconocerse en el héroe, sufrirían con él el castigo y así se limpiarían por un tiempo de sus inclinaciones malignas. Brecht encuentra esta forma de teatro sumamente problemática, pues promueve el mantenimiento del orden social. Como espectadores pasivos, los asistentes salen del teatro conmovidos y purgados de las pasiones bajas, pero intelectualmente imperturbados.
manteniendo la celebración del mundo tal y como es. La tragedia clásica presenta, además, el orden social y cósmico como algo natural, algo que ya está dado y es inevitable. Así visto entonces, el teatro sería más un aparato ideológico de control y un héroe de renacimiento. Brecht propone un nuevo y distinto teatro que involucra a los espectadores no como meros observadores pasivos que se identifican con los personajes, sino como observadores activos. Este teatro debe poseer una estructura episódica, con saltos y interrupciones, para crear un efecto de extrañamiento que permita a los espectadores tomar esa distancia crítica y reflexiva. Las condiciones sociales históricas deben aparecer entonces como contingentes, como momentos históricos, no como el orden natural de las cosas. Así, estas obras provocarían intelectualmente a los asistentes a cuestionar su realidad, conseguir el cambio y buscarlo. Como cualquiera que haya leído Guerra en el Paraíso recordará, la novela está escrita precisamente así, de forma episódica, con saltos entre perspectivas, tiempos y lugares. Aunque sin duda hay un relato lineal, este aparece accidentado, lo cual nos recuerda constantemente que estamos leyendo un libro. La empatía que sentimos con los personajes muchas veces llega a ser sin duda absoluta. Nosotros sufrimos con ese matrimonio campesino al que los militares golpean para que entreguen a los guerrilleros que están escondiendo. Pero el episodio termina y con una frialdad y objetividad total pasamos a otro, rompiendo nuestra identificación, pero dejando su memoria. Hablé al inicio de ese estilo autocontenido, claro y objetivo de Montemayor, y comenté que lo supo explotar a la perfección en su novela. La implacable objetividad, el registro neutro, pero rico, directo y eficaz con que describe los paisajes, las muertes y las conversaciones, no podría haber sido logrado sin ese dominio literario de la lengua, y sin lograr esa objetividad, no podría producir este efecto en sus lectores. Leer Guerra en el Paraíso no es meramente leer en el sentido más llano de la palabra, o no debería serlo. Leer Guerra en el Paraíso es un ejercicio de recuperación y afirmación del pasado negado, del futuro que se les negó a las generaciones anteriores y de la injusticia que se cometió contra ellas. Todas las generaciones pasadas que fueron aplastadas por el avance de la historia, nos dice Benjamin, nos miran en el presente, esperando que la redimamos, que hagamos surgir la libertad que les fue negada, por la que dieron la vida. Tenemos una responsabilidad para con ellas, como la tenemos para con nuestros compatriotas del presente y con los que vendrán después. La novela, al final, se revela como totalmente autoconsciente de eso. Me permitiré leer el final de la novela para ya concluir. Lucio creyó que se trataba de un aviso de amigos, una contraseña. Luego escuchó otro disparo y después una ráfaga, pero distantes, como si no se ubicaran con facilidad, con nitidez, o provenieran de un eco profundo, disperso y subterráneo, como el viento que vuelve a sonar en la cañada. Me voy a estar porque ya para no tener más. Una disculpa. Era el grito que quemaba, un sol que desde su sangre quería arder, como si su llama fuera hacia la oscuridad que todo fuego tiene en su raíz, en su base, en su tallo intratable, ubicuo, inasible. Caía con su cabeza caliente sobre la peña limpia que parecía ascender hacia él como una mano dura, de tierra, pero que no mostraba dureza, que no sentía como piedra. Y le parecía caer una voz sobre ella, luego otra sobre el mismo sitio. En la misma única caída parecía estar cayendo una vez y otra, como un destino que se imponía ahí, cerrando el camino, el día, la misma lucha que brotaba del grito que ardía en su boca, en su espalda, en su pecho. El mismo grito que era otro sol que le quemaba la boca, la saliva, la sangre que sentía brotar como todo lo que tenía que hacer, lo que faltaba por hacer. Una prisa gritando con el mismo calor, negándose a caer con el mismo ardor, negándose a caer con el mismo volumen de soles que trataban de brotar desde sus manos apoyadas en la tierra, en la roca, gritando por hacerlo, gritando que falta mucho por hacer, por hacer, por hacer, por hacer. Falta mucho por hacer. Lo dice Lucio Cabañas, pero aquí se trata de un personaje literario. No es el propio Lucio quien nos lo está diciendo a cada uno, es la novela, y a través de ella, sí, su espíritu, el de tantos otros que cayeron y siguen cayendo. Solo reconociéndola como literatura y valorando su mérito como tal, es que podemos responder apropiadamente a lo que esta novela nos pide.
Hace ya rato mencioné que los poemas típicos de la antigüedad pasan a la modernidad en forma de novela. Estos grandes poemas como la Ilíada, la Odisea y la Eneida, que dieron identidad de historia a la Grecia clásica y el Imperio Romano. Esos poemas fueron el mayor orgullo de su cultura, pero fueron también sumamente conscientes de la sociedad que los produjo, y ya fuera en el reconocimiento de Aquiles de la vanidad y verdad de la guerra, o en la sutil y poderosa crítica que Virgilio hace al destino de Roma y a la figura del Princeps. Estos poemas, digo, mostraron las contradicciones de la cultura que los común. Lo mismo con las grandes novelas, pero nuestras epopeyas no pueden contar historias como las que contaban los antiguos. Estos ya no son tiempos de dioses, como lo fueron los de Aquiles y Odiseo, ni tampoco son tiempos de héroes. Esos seres a caballo entre lo humano y lo divino, como lo fueron los tiempos de Eneas. Estos tiempos aciagos son los del capital. Las epopeyas de nuestros días, las grandes epopeyas, las verdaderamente valiosas, cuentan la historia de hombres y mujeres que lucharon y dieron su vida por responder al reclamo de todas las generaciones pasadas, por perseguir las exigencias de las generaciones presentes, por defender el derecho a la vida de las generaciones futuras. Hombres como Arturo Gámez, como Genaro Vázquez, como Lucio Cabañas, que dieron su vida por hacer llegar al fin los tiempos del hombre libre. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo, muchas gracias, Juan. No queda duda de la relevancia, la cualidad de la obra de Carlos Montemayor para no solo entender nuestro momento histórico, sino también saber que esa falsa o esa ficción de la neutralidad solo provoca que las cosas sigan como están y que en realidad no cambien. Bueno, después de estas brillantes intervenciones, vamos a abrir un espacio, compañeros y compañeras, para escuchar intervenciones. Todavía tenemos unos minutos, así que si hay alguien que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna provocación, adelante. Tiene provocación en el sentido pedagógico, no para molestarnos, sino en ese sentido. Adelante. ¿Quién gusta? Adelante, compañero. Sí. Quiero agradecerles a los exponentes su brillante participación. En el caso del compañero que participó primero, pues muy anecdótico, se nota el haber vivido en esa época, el haber participado con los principios, con la política, con la doctrina marxista. En el caso del compañero joven, alabo el ejercicio intelectual que acaba de hacer. Quiere decir que es una persona, aunque joven, muy empeñosa en su estudio. Muchas gracias. Bueno, me es muy difícil. Me es muy difícil aguantar lo que voy a decir. ¿Cómo explicarme que hace bastantes años el papel que jugó el ejército en contra del pueblo, en contra de la lucha que participaba? Y hoy en día nos desbaratamos aplaudiéndole al general Treviño por cargar al cabrón de narco. Se me hace, no lo entiendo, no lo comprendo. ¿Hasta dónde ese papel que jugó el ejército para defender
tener a este niño? ¿Hasta dónde esa aplicación que tuvo con sus fuerzas la podría tener en defensa de la misma democracia que estamos viviendo ahora con la cuarta transformación? ¿No será lágrimas de cocodrilo? ¿Por qué no he visto yo de parte del ejército la más mínima muestra de preocupación, de dar una razón acerca de los desaparecidos políticos, de los 70 80 y acerca de los últimos desaparecidos de los Sinaloa? No hay. Yo como general debo haber transcurrido por todo el campo militar y debo haber dado cuenta de tantas tropelías y crímenes que ha cometido el ejército. Yo, como general, con esos nobles sentimientos que se me derramaron las lágrimas por los soldados muertos por el Mencho, pues también sería capaz de decir: yo denuncio el papel de corrupción que ha tenido el ejército a través de tantos años, y tope donde tope. Pero no hay. Entonces, carajo, no tenemos la revolución ganada con la cuarta transformación. Es una antigua democracia que estamos viviendo. El día que le dé la gana al Estado, convence a los altos mandos del ejército y nos dan un chingadazo. Eso es lo que yo quería decir. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? ¿Qué cosa? Todo lo que ha sucedido en estos últimos días. ¿No que no se podía? Ajá. Sí. Bueno, y como antes el ejército sí fue capaz de hacer todo lo que hizo con la gente de Guerrero cuando lo hizo capaz. Entonces, yo se los dejo de tarea porque yo no le aplaudo al ejército, no le aplaudo hasta que no esclarezca qué pasó con los desaparecidos políticos. Muy entrecortado. Creo que mejor sin el micrófono. Sí. Al cabo los maestros hablamos con voz muy fuerte. Hace obviamente más de 16 años, pero no tengo preciso el año. Tuve el privilegio de acudir a la Quinta Gameros, en donde estuvo Carlos Montemayor presentando el libro. Y no recuerdo tampoco quiénes lo acompañaron. Lo que sí recuerdo perfectamente, se me quedó muy grabado, es que Carlos Montemayor inició su plática diciéndonos, explicándonos, haciendo una narración de cómo había llegado él a escribir este texto y cómo hizo una investigación en territorio. Y entonces lo que más me impactó a mí, se me quedó grabado hasta la fecha, es cómo Carlos Montemayor dijo: llegué a Acapulco
y tuve que conseguir unas personas que me acompañaran a los pueblos, a los lugares a donde habían ocurrido principalmente los combates de Lucio Cabañas, a donde había nacido Lucio Cabañas. Todo ese recorrido lo hizo él para que nosotros tengamos este texto en nuestras manos. Y entonces hubo quien lo acompañó. Y necesitaba él llevar a esas personas, por decirles guías. Era imprescindible que él llevara a esas personas. Y explicó Carlos por qué. En algún pueblo llegaron y fueron detenidos por pues tal vez era el cacique del pueblo. Y luego ya, pues los cuestionó. ¿Usted quién es? Pues yo soy fulano tal. Le habían dicho a Carlos Montemayor que se hiciera pasar por inspector de la SEP, pues, inspector de escuelas, pues. Y que con eso iba a ser posible que pasara más fácilmente. Y pues sí, yo soy el profesor fulano y vengo a inspeccionar escuelas. Ah, muy bien. Porque quiero decirle, profesor, le dijo el cacique, quiero decirle que aquí en Guerrero no se le ha perdido nada a nadie. Pues los que estábamos escuchando ahí la presentación nos quedamos así. Bueno, la provocación a la que se refiere Andrés, yo pregunto si alguien de aquí sabe si las condiciones en el estado de Guerrero son diferentes ahora. Si algo de eso ha cambiado ahora. Esa sería nada más la provocación. Gracias. Adelante. Pero yo a mí me gustaría mucho señalar la vinculación del movimiento armado del 65 y los acontecimientos posteriores en Guerrero. Ya Juan lo planteaba de la participación de Lupe, la cual conocimos, visitaba seguido la casa de nosotros. Pero hay otros dos personajes que también sobrevivientes, uno de ellos, Hugo, del ataque al cuartel de Madera, y otro del grupo que llegó, pero no se encontró con los que participaron en Madera, Saúl Ornelas. Cuando se da la decisión del Grupo Popular de Chihuahua, ellos, Hugo lo plantea en sus escritos, en sus libros, uno de sus libros, plantean la vinculación que tiene con Lucio Cabañas. Y Saúl Ornelas también plantea que a él le pudo estar con Lucio Cabañas en Guerrero. Inclusive, cuando él es detenido en México, venía en una reunión con Lucio Cabañas en Guerrero. Y a mí me parece una de las cosas que necesitamos rescatar, o no rescatar, sino resaltar, replantear o darle mayor énfasis es esta vinculación que hubo con el movimiento armado de Guerrero, con los sobrevivientes del movimiento de Herrera en 1965. Aquí en Chihuahua, yo trabajé 3 años en la Universidad de Guerrero, allá en los 1970, finales de los 70. Y había un buen amigo, nos hicimos muy buenos amigos, que se llamaba Andrés Rubio. Andrés Rubio era un investigador
estuvo trabajando e investigando la guerrilla en Guerrero en esas épocas. Y él, en algunas ocasiones, me platicó que había estado platicando con Carlos Montemayor sobre el movimiento armado en Guerrero. Y posteriormente, Andrés tenía la intención de venir a investigar el movimiento armado de Madera. Y en la Universidad de Guerrero él planteó ese asunto, y por ahí algún amigo le dijo: pues aquí vive un hijo de Madera, o sea, yo. Y entonces él me buscó, tuvimos algunas pláticas, algunas cervezas, pescar, y hicimos un viaje a Chihuahua, y que fue el primer estudioso del asunto de Madera Chihuahua con otra visión, y le dio un sentido de una lucha socialista en el movimiento armado de Madera. En la página de Madera 65, que es una página que se ha mantenido por primeros vientos, hay un documento de Andrés Rubio. Andrés Rubio era un yucateco que había sido compañero de Charras, un líder sindical, no líder sindical, sino un líder que defendió el movimiento laboral de Yucatán, que fue asesinado y que hace poquito cumplió algunos años de su fallecimiento. Andrés Rubio, que poco se le conoce, después él falleció. Yo tuve mucha relación con él y con su pareja, y bueno, aquí anduvo Andrés, hizo una investigación, y una de las virtudes de Andrés, yo soy primo de Saúl Ornelas, uno de los sobrevivientes de Madera, y Saúl Ornelas nunca trataba de lo de Madera, nunca supimos qué fue lo que pasó en Madera desde la visión de Saúl Ornelas. Recuerdo que todavía estaba en el Hotel Avenida, ahí estuvo la reunión de Andrés Rubio y Saúl, y con unos tequilas fue la primera vez que yo escuché a Saúl Ornelas platicar sobre la Madera, platicar lo de Guerrero, platicar toda esta historia que poco a poco se ha ido rescatando con las novelas de Carlos Montemayor, con el cual tuvimos una excelente relación. En el caso de uno de mis hermanos, se juntaron los sobrevivientes. No me acuerdo si estaban los 5 sobrevivientes o estaban 4. 4 de los sobrevivientes. Hubo una comida y Carlos Montemayor estuvo platicando con cada uno de los sobrevivientes, y de ahí Carlos Montemayor empezó a investigar la historia del movimiento armado. Me parece que Camilo tuvo mucho con él, recorriendo muchos de los lugares de donde Carlos Montemayor entrevistó a familiares, sobrevivientes del movimiento campesino, porque una de las cosas que no debemos de olvidar, lo que ocurrió en Madera el 23 de septiembre de 1965 no fue un acto espontáneo de asaltar el cuartel, sino fue todo un movimiento campesino que en algunos casos defendían el derecho a la tierra que ellos tenían, y en otros casos eran campesinos que demandaban la entrega de tierras. Desafortunadamente en el estado de Chihuahua la Revolución Mexicana y la entrega de las tierras no se había desarrollado como debía. Y entonces mi participación es nada más para
resaltar la vinculación del movimiento armado o la experiencia o los compañeros sobrevivientes de Madera 65 con el movimiento de Lucio Cabañas, Lupe Yacón, seguramente Salvador Gaitán, seguramente Lujo y Saúl Ornelas, Ramón Mendoza también estaba vinculado a estos movimientos. Bien, muchas gracias. Una participación más y con eso concluimos después. Adelante. Buenas tardes. ¿Por qué cada uno de mayor, siendo chihuahuense, se fuera a hacer una novela guerrero sobre el movimiento guerrillero? Carlos Montemayor era estudiante aquí en Chihuahua los años previos al 75. Era un movimiento campesino, magisterial y estudiantil muy fuerte. Y él como estudiante participó en ese movimiento. Y se da él se va a México a estudiar en la universidad y viene la segunda parte de Madera y lo que ya muchos de nosotros conocemos, cómo fueron tratados por las autoridades y los medios, lobos mal aconsejados, bandidos, bueno, pero Carlos Montemayor relata que él estando en la Ciudad de México vio la prensa donde se informaba del asalto en Madera y se sintió terriblemente mal de que las personas que él había conocido como dirigentes del movimiento y que algunos de ellos murieron en Madera fueron tratados de esa manera. Y entonces él dijo, yo voy a escribir sobre Madera, lo que pasó en Madera. Y entonces, pero también se sentía emocionalmente muy cercano a lo de Madera y tenía un objetivo a la hora de describir estos hechos. Entonces, para tomar distancia y experiencia, se fue a Guerrero a investigar y a hacer guerra en el paraíso. Él vino efectivamente a Chihuahua y estuvimos en la Quinta Gameros cuando él presentó guerra en el paraíso. Ahí nos conocimos, nos presentamos y nos dijo que nos explicó eso, que era tomar distancia emocional de los hechos de Chihuahua para poder describir sobre Madera. Y que desde luego inmediatamente nos coordinamos y a partir de entonces cada vez Carlos Montemayor que venía a Chihuahua se iba con cariño por lo que relató ahorita Pablo a entrevistar a las personas y escribió Las armas del alma, que es la historia desde Carlos Montemayor sobre Madera. Y bueno, pues cuando presentó Las armas del alma, yo ya había leído el libro y le dije, oye, Carlos, pero los libros los hombres y las mujeres también andamos y que aparecemos. Entonces le dijo, bueno, dijo, es que en el asalto no estuvieron las mujeres, pero te prometo que voy a hablar de las mujeres. Y efectivamente, en su segunda novela, Las mujeres del alma. Y antes de morir, La fuga, que es la historia de Ramón Mendoza, que es un sobreviviente de Madera, que posteriormente es detenido, está en las Islas Marías y para el sistema de gobierno mexicano se les jugó. Entonces, la tercera novela
parte la consecuencia del gran trabajo que él pudo hacer de la lucha de Guerrero en esos años. Muchas gracias. Ya, para ir cerrando, compañeros y compañeras, han sido muy valiosas las participaciones de los compañeros que plantearon aquí en la mesa su lectura de la obra de Carlos Montemayor y lo que se ha compartido. Quiero recordar algo que comentaba ayer Jesús, a los compañeros del Fondo de Cultura Económica, tradicionalmente, donde se otorga algún libro, buscan una fotografía, así que les proponemos que nos pongamos acá enfrente y nos tomemos una fotografía todos, ¿cómo la ven? Jesús, Concentrarnos un poco hacia el centro para todos levantar nuestro libro y Con los libros en alto. le mandar Con los libros en alto.